Volvimos. Este es el video número 4. Sí. En el video anterior vimos consumo específico de combustible y vimos eficiencias térmicas teóricas, que fue como bastante pesado. Llegamos hasta la diapositiva número 47 y ahora vamos a empezar en la diapositiva 48 hasta la 64, creo. Okay. Entonces vamos a empezar con la eficiencia mecánica. La eficiencia mecánica la vamos a definir como esa diferencia entre la potencia de salida del motor menos la potencia del freno, la potencia por fricción, perdón. Okay. Y va a ser realmente mi eficiencia mecánica. Es una relación entre esas dos, okay, entre la potencia de salida y la fricción. Ahora, hace un rato les decía, la fricción es súper difícil de cuantificar, pero no es tan difícil en un banco de pruebas en el cual yo puedo llevar mi motor realizando trabajo a lo largo de todo el ciclo, llegar a un punto máximo y que el motor deje de hacer trabajo y simplemente lo dejo desacelerarse. Al ir desacelerándose, él me va a dar una cantidad de trabajo que está realizando para desacelerarse, ¿verdad? Y si lo vemos, el trabajo realizado para desacelerarse no es más que el trabajo de la fricción, la potencia de la fricción, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la forma en la cual en un banco de pruebas se determina la fricción de todos los elementos mecánicos del motor, ya sean térmicos, de ruido, así como de pérdidas de fricción meramente en los elementos y en los cuales vamos a requerir lubricación. Entonces, aunque sea difícil de determinar matemáticamente, en el campo es muy sencillo, o podríamos decir que es muy sencillo poder determinar esa tasa en la cual el motor necesita realizar trabajo para vencer la fricción. Ya como lo va venciendo, va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo, pero también podemos generar una curva de potencia a la fricción. Okay. Entonces, para poder entender bien esto, es necesario tener este diagrama súper presente. Okay. El trabajo indicado por ciclo es el trabajo que realizamos dentro de la cámara de combustión y dentro del cilindro. ¿Okay? Ese es el trabajo que realiza el desplazamiento del pistón desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. La fricción va a hacer ese trabajo botado, ¿verdad? Que se va a consumir el sistema y que no va a ser no va a ser aprovechable por nosotros, y que ojalá fuera lo menos posible, que es el trabajo por bombeo, por fricción en los anillos, por transferencia de calor y demás. Okay. Y después tenemos el trabajo usable o aprovechable, ¿verdad? En la salida del motor, que es realmente lo que me va a generar trabajo y potencia en la salida, es lo que va a poder aprovechar para pegarle, acoplar una bomba, acoplar un generador, acoplar una onda transportadora, el equipo que sea necesario, una caja de transmisión para un vehículo, lo que sea necesario para poder aprovechar ese trabajo. Okay. Entonces, mi eficiencia mecánica no va a ser más que una relación entre la potencia del freno, entre la potencia indicada del motor, o podríamos decir que es 1 menos la potencia de fricción, ¿verdad? Menos la potencia indicada de nuestro motor. Los valores típicos para vehículos modernos varían considerablemente debido a que depende enteramente del diseño de las partes del motor y demás elementos, no solamente del motor propiamente, sino que tengamos otros elementos o sistemas complementarios que me van a hacer una carga para el motor y realmente no va a ser potencia aprovechable en la salida. Se estima que normalmente varía entre un 90, normalmente ronda un 90% esta eficiencia mecánica para rangos de operación de 1800 revoluciones por minuto a 2400, y vamos a disminuir hasta un 75% a como vayamos aumentando la velocidad del motor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a mayores velocidades vamos a tener mayor fricción, vamos a tener un incremento en la potencia demandada por la fricción o consumida en fricción, y por ende esa disminución tan importante. ¿Okay? Y
como podremos sobreentender, que como el motor acelera, esa eficiencia mecánica va a disminuir. El siguiente parámetro es la eficiencia en la conversión del combustible, y es la capacidad que va a tener nuestro motor de convertir la energía química de la gasolina o el diésel en trabajo o en potencia. ¿Okay? Entonces vamos a tomar el heating value y vamos a hacer una relación en la cual esta eficiencia del motor, porque también es una eficiencia, pero como todas las que mencionamos anteriormente son eficiencias, va a ser realmente la eficiencia de la conversión del combustible. Entonces esa eficiencia del combustible va a ser una relación entre la potencia, entre la masa de combustible, el flujo másico de combustible, por el heating value del, de la gasolina o del diésel. También se puede expresar en términos del consumo específico de combustible, debido a que el flujo másico de combustible entre la potencia era el consumo específico. ¿Okay? Si lo viéramos en unidades del sistema internacional, normalmente tendríamos que la potencia, la eficiencia de la conversión del combustible está definida por gramos entre kilowatt hora, por el heating value, que normalmente va a tener un valor de unidades de megajoules por kilogramo, y así vamos a lograr una eficiencia o un parámetro adimensional. Normalmente los valores típicos de poder calorífico en los hidrocarburos comerciales utilizados en los motores andan en un rango de 42 megajoules por kilogramo a 44 megajoules por kilogramo. Más adelante, cuando veamos combustibles a profundidad, vamos a llegar a valores definitivos de esto. Y por ende, viendo esta expresión en la cual la eficiencia de la conversión del combustible es inversamente proporcional al consumo específico del combustible. Ahora vamos a pasar a las relaciones de dosado, que son las relaciones de aire combustible. Y esto lo podemos adentrar un poco más cuando veamos cada uno de los ciclos, pero cada uno de los ciclos, ya sea ciclo diésel o ciclo Otto. Okay. Pero como vimos anteriormente, en el consumo específico de combustible es normal tener una medición de la cantidad de combustible que ingresa al motor, pero por otro lado también es normal realizar una medición de la cantidad de aire que ingresa al motor en cada uno de los ciclos. Okay. Y haciendo una relación de la cantidad de aire con respecto a la cantidad de combustible, podríamos tener valores de lo que normalmente conocemos como dosado, o proporciones de aire-combustible o de combustible-aire. ¿Okay? Para motores de encendido provocado, normalmente la relación de aire con respecto al combustible va a estar entre 12 y 15, ¿okay? Teniendo un valor máximo alrededor de 14. Para motores o una eficiencia máxima en la combustión de 14. Para motores de encendido por compresión, vamos a trabajar normalmente con rangos de la relación de aire con respecto al combustible de entre 20 y 80. ¿Okay? ¿Qué pasa con los motores de encendido provocado? No quiere decir que el combustible alcance para quemar más aire, sino que los motores de encendido encendido por compresión, van a tener o van a trabajar normalmente en un exceso de aire. ¿Okay? Normalmente la cantidad de aire dentro de la cámara va a ser altísima con respecto a la cantidad de combustible que se hace ingresar, y por ende no se llega a quemar todo ese aire, no se llega a oxidar todo ese aire, a quemar todo ese aire, y siempre tenemos aire fresco en la salida. Eso va a ser un parámetro súper importante cuando veamos
la eficiencia, los sistemas de anticontaminación, perdón. Okay. Como último parámetro de eficiencia, creo que ya vimos las tres anteriores, que era la eficiencia térmica teórica, la eficiencia mecánica y la eficiencia de conversión del combustible en trabajo o en potencia. Lo último que vamos a ver es la eficiencia volumétrica. La eficiencia volumétrica es la capacidad que tengamos de llenar el cilindro con aire nuevo, o sea, con mezcla. Para los motores de encendido provocado, vamos a tener, antes de llegar a la cámara, un montón de elementos, igualmente para los motores del ciclo diésel, porque vamos a tener un sistema de filtración para evitar que partículas externas ingresen al motor o cuerpos extraños. Vamos a tener una toma de aire fresco, vamos a tener una mariposa en el acelerador, en el caso de los motores de encendido provocado. Vamos a tener un cabezal de admisión, vamos a tener un muelle de admisión, que es la sección entre ese cabezal y la válvula. Después vamos a tener una válvula de admisión y finalmente la mezcla va a ingresar en el cilindro. Entonces todos esos elementos me generan pérdidas por fricción. Si tenemos flujos muy altos de aire, vamos a tener muchas pérdidas. Entonces normalmente se define como una razón de flujo volumétrico de aire que ingresa al sistema de admisión a condiciones estándar, ¿verdad? A condiciones controladas de densidad de ese aire, por la cantidad de aire desplazado por el pistón. ¿Okay? Eso quiere decir que si yo ingreso demasiado lento este aire externo, pero el pistón va demasiado rápido, tenemos una eficiencia volumétrica indeseable, ¿verdad? Ahora, si yo ingreso demasiado aire y el pistón va muy lento, tenemos una eficiencia térmica, una eficiencia volumétrica mejor. Pero todo eso va a depender de los sistemas de admisión. Y esta expresión de la parte superior la podríamos igualar a la equivalencia por definición de que la eficiencia volumétrica es la masa de aire entre la densidad del aire por el volumen desplazado. Que tanta cantidad de aire ingrese al sistema es súper importante, ¿verdad? Porque hay que recordar que la cantidad de aire no solamente depende del flujo, ¿verdad?, de la velocidad, depende también de la densidad. Y esa densidad, vamos a ver más adelante, que es muy crítica. Porque si tenemos un aire menos denso, tenemos menos aire que quemar. Si tenemos un aire más denso, vamos a tener mayor cantidad de partículas que aprovechar, ¿verdad? Normalmente para motores de aspirado natural, la densidad del aire en la admisión se asume normalmente como la densidad del aire de las condiciones atmosféricas. No vamos a tener ningún parámetro, ningún componente externo que nos vaya a afectar esto. Típicamente los valores de eficiencia volumétrica en motores de aspirado natural rondan el 90%. Y en el caso de motores turbocargados, que son motores que tienen un compresor que hace ingresar el aire forzado, la eficiencia volumétrica pierde sentido porque siempre vamos a estar trabajando en exceso de aire, ¿verdad? O vamos a asumir que la cámara se llena lo suficientemente bien para que tengamos toda una eficiencia del 100%, ¿verdad? Entonces, en estos casos no vamos a cuantificar la eficiencia volumétrica, pero sí es importante tomar en cuenta que el turbocompresor va a tener pérdidas por fricción en los componentes del sistema de admisión, y eso es importante cuantificarlo. Creo que vamos a llegar hasta aquí este video, 14 minutos, entonces estamos bastante bien, pero bien.